Buenas tardes. Bienvenidos a la Torre de los Lujanes, que como seguramente saben es el edificio civil más antiguo de Madrid. Vamos a dar comienzo a la sesión de hoy, que la va a dar doña Concha Gil, doña Concha Galán, y la va a presentar nuestro vocal, don Luis Albero. Así es que, por favor, Luis, cuando quiera. Hola, buenas tardes. Sean todos bienvenidos, como dice Alejandro. Es para nosotros un año muy especial. Saben ustedes que estamos celebrando el 250 aniversario de la fundación de la Matritense. Un 9 de noviembre, allá en el Escorial, Carlos III tuvo a bien firmar la célula fundacional. El 9 de noviembre próximo tendremos un acto muy bonito en el Escorial. Bien, continuamos con un ciclo que ya empezamos con el inicio del curso 25-26. Y es que estamos muy orgullosos de todas las personas que citamos aquí para que nos den conferencias y exposiciones, pero nos sentimos especialmente orgullosos cuando los conferenciantes son precisamente nuestros socios, nuestros propios compañeros. Yo, que soy un lector empedernido de libros, cuando más viejos mejor, me maravillo cada día más con esos libros que encuentro de mediados del siglo XIX, donde hay actas levantadas de aquellos socios que presentaban sus trabajos y sus conclusiones, socios de la Matritense. Bien, y este es el caso. Hemos empezado este curso con una presentación maravillosa del libro que nos hizo Pepe Villacís. Carmen Rocamora también nos hizo una exposición maravillosa sobre Monet y sobre el primer ministro Clemenceau. Dentro de un par de días tenemos a Rafa Maldonado, que nos va a dar una exposición muy interesante que va a ser transmitida a Puerto Rico. Y hoy tenemos a Concha Galán. Hoy tenemos a Concha Galán, esta ciudad realeña de nacimiento que reside en Madrid. Es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense, máster de la Unión Europea por la UNED, y es sobre todo una escritora empecinada y tenaz. Doy fe de ello. En poesía es autora de 4 libros, Natura, Navegando hacia Citerea, Horas del Espejo, un montón de libros. Y es autora muy habitual en diversas revistas donde ocasionalmente, Concha, muy ocasionalmente, y eso hay que decirlo con mucha lástima, nos obsequias con tus poemas. En esta misma casa ha presentado el año pasado su libro Verde, pálida la noche. Es una lectora, yo diría que devoradora, infatigable de todo tipo de textos. Pero yo creo que en estos tiempos tan modernos, apenas busquen ustedes en Internet, en estas aplicaciones tan maravillosas de inteligencia artificial, maravillosas entre comillas, podrán encontrar muchos más datos de Concha Galán de los que yo brevemente les puedo exponer. Y además no quiero extenderme. La jornada es de Concha y no es mía. Pero lo que estoy seguro que no van a encontrar en Internet es lo que yo les voy a desvelar aquí y ahora. Y es que Concha es una mujer con una enorme sensibilidad, una increíble capacidad de trabajo y es, sobre todo, y se dice pronto, una buena persona. Eso ustedes no lo van a encontrar en las páginas de Internet. Bueno, cuando éramos pequeños estudiábamos en los libros de texto la generación del 27, Cernuda, Alberti, Gerardo Diego y todos estos, ¿no? Luego empezamos la del 98, Azorimpio, Baroja, Ramiro, y la del 27, Lorca, Cernuda, Alberti, pero en todas estas descripciones de escritores encuadrados en una o en otra generación nos faltaba una pieza clave, una pieza fundamental: las mujeres escritoras. ¿Qué pasaba con las mujeres en estas generaciones? Y exactamente eso es lo que hoy viene a desvelarnos Concha, esa piedra fundamental de la generación del 27 como fue las mujeres escritoras. Yo sé que están ustedes encantados de escucharme, mi cálido verbo, pero no se trata aquí de venir a escucharme a mí, sino de escuchar lo que Concha nos tiene que hablar, que es muy interesante. Y no me queda más que dar la palabra a Concha, no sin antes pedirles, por favor, como dice un viejo y muy querido amigo mío, enciendan sus móviles cuando acabe el acto, por favor. Muchas gracias.
Buenas tardes. Agradezco a la Junta Directiva el haberme incluido dentro de la programación de este nuevo curso, así como a todos los asistentes y familiares y amigos que hoy me acompañan. Agradezco a Alejandro Moreno que haya tenido la deferencia de presidir este acto, así como a Luis Albero, interventor de esta Real Sociedad. Y quiero agradecer especialmente hoy que me acompañen dos personas. Una de ellas, María José de la Fuente y de la Calle, anterior presidenta del Tribunal de Cuentas, a quien agradezco que hoy haya tenido la amabilidad de estar aquí en esta sala. Y otra persona, el poeta y, bueno, el hombre más erudito que conozco, que es Octavio Uña. Sus 5 licenciaturas y 3 cátedras lo avalan, así como una cantidad de libros de poesía, y es el presidente del Congreso Mundial de Sociología. Así que, Octavio, muchas gracias por estar hoy aquí. El año pasado les hablé sobre las mujeres y escritoras del siglo de oro. Recordarán que hablamos de Florencia del Pinar, de María de Zayas y Sotomayor, de Ana Caro de Mayén y de Santa Teresa de Jesús, entre otras. Pues hoy traigo a las mujeres de la generación del 27 para mostrar algunos retazos de su vida y de sus obras. Si hay un denominador común a todas ellas, es que eran gran admiradoras de Juan Ramón Jiménez, a quien consideraban su maestro. Al hablar de la generación del 27, todos nos acordamos de los hombres como García Lorca, Salinas, Vicente Aleixandre, Rafael Alberti, Miguel Hernández, entre otros. Pero de las mujeres muy poco se sabe. Así como los hombres al volver del exilio eran reconocidos, no pasó eso con las mujeres, que fueron silenciadas y olvidadas. Son mujeres que rompieron moldes, se enfrentaron a los cánones de su época y lucharon por dar a conocer su voz a través de sus poemas y de sus escritos. La aparición del Liceo Club fue fundamental para ellas, ya que era un modo de que podían expresarse, podían asistir y compartir sus inquietudes literarias. Han sido muchas las mujeres de la generación del 27 y yo he seleccionado a unas cuantas de ellas, o bien porque me han parecido más destacadas, o bien porque me he encontrado más afinidad con su poesía. Pero he de decir que de cada una de estas mujeres se podría hacer una conferencia. Vamos a empezar por la primera. A ver. Es Rosa Chacel Arimón. Rosa Chacel nació en Valladolid en el mismo año que nacen Concha Méndez, García Lorca, Vicente Aleixandre y Dámaso Alonso. Como ven, este es un año muy importante para la literatura. Era sobrina nieta de José Zorrilla. En 1908 su familia se traslada a vivir a Madrid, al barrio de Maravillas, y se matricula en la Escuela de Artes y Oficios para pasar después, en el año 1915, a la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando, donde estudiará escultura y donde conocerá a su marido, el pintor Timoteo Pérez Rubio. Es alumna de Julio Romero de Torres y conoce a Juan Ramón Jiménez y a Ortega y Gasset. En 1921 se traslada con su marido a Roma, al tener él una beca, y allí nace su hijo en 1930 y aparecen sus primeros escritos. A su regreso a España, en 1927, publica su libro de poemas, A la orilla de un pozo, con prólogo de Juan Ramón Jiménez, en la colección Héroe, dirigida por Concha Méndez y Manuel Altolaguirre, y trae su novela, Estación de ida y vuelta. Entre la correspondencia entre dos poetas, Ernestina de Sampursin y Carmen Conde, la primera comenta que Juan Ramón está entusiasmado con las cosas de Rosa Chacel, a lo que Carmen le contesta que a ella le parece que el marido es mejor pintor que ella escritora. Tras llegar el comienzo de la Guerra Civil, su marido fue nombrado presidente de la Junta para la Defensa del Patrimonio y junto a otros intelectuales fue responsable de sacar los cuadros del Museo del Prado.
Rosa colabora en revistas y Cecilia con su familia, primero a París, luego a Buenos Aires y luego a Río de Janeiro. En 1959 consigue una beca de la Fundación Guggenheim, que la hizo residir 2 años en Nueva York, aunque viajará a España para terminar su novela Barrio de Maravillas. Su vuelta definitiva se produce en 1977 tras la muerte de su marido. En el 78 publica su libro de poemas Versos prohibidos y participa en debates, presentaciones y una novela suya se lleva al cine, Memorias de Leticia Valle. Publica la trilogía compuesta por las novelas Barrio de Maravillas, Acrópolis y Ciencias Naturales, y fallece en Madrid el 27 de julio de 1994. Entre sus premios se encuentran el Premio Nacional de las Letras en 1987, doctora honoris causa por la Universidad de Valladolid en el 89, Premio de Castilla y León de las Letras en el 90 y Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 1993. Ahora les voy a leer un poema de Rosa Chacel dedicado a Concha Méndez. Tú que fuiste sirena y golondrina, tú que escondiste cielos en tu alcoba, tú que oíste la música que roba su sueño el pez y la borrasca empina. Sal de esa oscura gruta mortecina como caverna de medrosa loba, y al sol embalsamado que te arroba, sembrado por tu mano, sé vecina. Infiel aquella risa y aquel viento, a las espumas que te acariciaran, a la verde esperanza de las tardes. Destapa el manantial de tu ardimiento, y aunque saurios de hiel te amenazaran, de su diente tu seno nunca guardes. Ahora pasamos a otra escritora, a Concha Méndez Cuesta, que, como he dicho antes, nació en Madrid en el año 1898. Esta autora nació en el seno de una familia de buena posición. Su madre pertenecía a la aristocracia. Fue campeona de natación, poeta, editora, guionista y muchas cosas más. Mantuvo durante 7 años un romance con Luis Buñuel, que se rompió cuando él marchó a París y conoció a la que sería su mujer, Jeanne Ricard. Una llamada de Concha a la residencia de estudiantes la hizo conocer a Federico García Lorca, que fue quien la introdujo en el mundo de la poesía. A los 28 años publicó su primer libro de poemas titulado Inquietudes, tras el cual comenzó su carrera como poeta. Conoció, además de García Lorca, al resto del grupo de la residencia de estudiantes, también a Maruja Mayo, que era pareja entonces de Rafael Alberti, y con la que trabó una buena amistad, llegando a posar para ella en alguna de sus obras. Ernestina de Champursin, de la que hablaremos más adelante, dice en 1929 que la poesía de Concha es un milagro de intuición femenina y que su verso es una copla nacida en el mar, que el mar vuelve juguetona y levantada. Es amiga, además de la autora citada, de Carmen Conde, de Rosa Chacel, de María Zambrano y Josefina de la Torre. A todas sus amigas les dedica el poemario Canciones de Mar y Tierra, publicado en Buenos Aires en 1930. Viajó sola a Inglaterra, a Buenos Aires y a Montevideo, y en el 32 regresa a España siendo ya una reconocida escritora. García Lorca la presenta a Manuel Altolaguirre, con quien contrae matrimonio en el año 1933. Fundan una pequeña imprenta y editaron la revista poética Héroe, donde publica Juan Ramón Jiménez y los grandes poetas del momento. Conoce a Luis Cernuda, quien se convertirá en su gran amigo. En 1935 nace su hija Paloma. Tras llegar la guerra civil, la familia con su hija se marcha a vivir a La Habana, donde montan una nueva imprenta.
Al cabo de 4 años se trasladan a vivir a México, donde el matrimonio en 1944 se separa al irse él con otra mujer. Fallece en México en 1986 a los 88 años de edad. Y de Concha Méndez voy a leerles el poema La patinadora de su libro Inquietudes. Danzarina de las nieves, de los vientos mariposa, sobre una mar de blancor vuela la patinadora y desciende las vertientes como el clamor de la aurora. El rumor de las alturas, el rumor de las corrientes, lleva en su falda plisada, echa ritmos, echa pliegues. Vuela la patinadora descendiendo las vertientes, mariposa de los vientos, danzarina de las nieves. Y ahora pasamos a, aunque no es poeta, pero sí tuvo mucha relación con las poetas de la generación del 27. Maruja Mayo, que en realidad su verdadero nombre era Ana María Manuela Isabel Gómez González, y nació el 5 de enero en Lugo en el año 1902, siendo la cuarta hija de una familia de 14 hijos. En 1922 se traslada con su familia a Madrid para que 2 de sus hermanos estudiaran Bellas Artes en la Academia de San Fernando. Pero ella también quiso estudiar y el 11 de septiembre de 1922 aprobó el examen de ingreso, siendo la única mujer que lo logró. Fue compañera de Dalí, que ya era extravagante en esa época, y fue quien la introdujo en el círculo de Buñuel y Lorca, compartiendo con ellos veladas nocturnas. Es considerada una pintora surrealista española y frecuentó el Liceo Club Femenino, del que hablaremos más adelante. Formó parte de las Sin Sombrero y fue una artista de gran talento. En un paseo por el Retiro con Dalí y Federico, pasaron 2 jóvenes que les saludaron, y al preguntar ella que quiénes eran, contestó Lorca: son 2 poetas, uno muy bueno y otro muy malo. Eran Alberti e Hinojosa. Tras ese encuentro, Maruja inicia una relación con Rafael Alberti, que era Premio Nacional de Poesía, relación que duró de 1925 a 1930, cuando Alberti conoce a María Teresa León y rompe con ella. Tuvo mucha amistad con Concha Méndez, a la que tomó de modelo para alguno de sus cuadros. Posteriormente se traslada a Tenerife, donde su padre había sido destinado, aunque regresa a Madrid poco después. Ortega y Gasset la visita en su estudio y la propone exponer en las salas de la revista de Occidente, obteniendo un gran éxito. Pero en Madrid estaba Pablo Neruda como cónsul de Chile, quien reunía en su casa a un gran número de poetas y artistas, y con el que Maruja trabó una gran amistad. Allí conoció a Miguel Hernández, con el que tuvo una relación amorosa, y el poeta publica El rayo que no cesa, inspirado en este romance. Siempre se ha creído que era a su mujer, pero no, era a Maruja Mayo. Relación que finalizaría sin problemas, ya que el poeta se casaría con Josefina Manresa, su novia de toda la vida, y ella se enamoraría después de Alberto Fernández Mezquita. Cuando comienza la Guerra Civil, se marcha a Portugal, donde Gabriela Mistral le facilita el viaje a Buenos Aires, en 1937, y allí se la recibe con honores. Posteriormente se instala en Nueva York. Regresa a España en el 65 y Soledad Ortega, directora de la revista de Occidente, le hace algunos encargos. Federico García Lorca decía de ella que, entre verbena y espantajo, toda la belleza del mundo cabe dentro del ojo. Sus cuadros son los que he visto pintados con más imaginación, emoción y sensualidad. Entre los galardones recibidos se encuentran
la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes en 1982, Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid en 1990 y Medalla de la Casa de Galicia en 1991. Y ahora vamos a hablar de los cuadros de Maruja Mayo. El cuadro que figura aquí, La sorpresa del trigo, lo pintó en el año 1936 y muestra a la diosa griega de la agricultura que en su mano derecha lleva 3 espigas y en su izquierda 3 pequeños brotes de trigo. Para hacer este cuadro se inspiró en la manifestación del 1 de mayo del 36, a la que asistió con María Zambrano, y entre la multitud de pancartas y de banderas vio a una joven que sostenía en alto una gran hogaza de pan. Fue la última obra que pintó en España antes de su exilio a Buenos Aires. Aquí tenemos otro cuadro titulado La verbena, pintado en 1927, que recoge los elementos de una feria popular. Hay espejos, teovivos, músicos, un caos. Los colores son vivos, con claros oscuros, y reflejan el jaleo propio de las verbenas populares. Este otro es El canto de las espigas, que lo pintó en el exilio, y forma parte de una serie de cuadros dedicados a los trabajos de tierra y el mar. Y luego aquí hay 2, el de Cabeza de mujer, también lo pintó en el exilio, en 1941. Y está Cabeza de mujer de frente y Cabeza de mujer de perfil. Estas son fotos que he realizado en el Centro Botín este verano, en la exposición que hubo en Santander. No son muy buenas fotos, pero bueno. Y son 2 cuadros cedidos para la exposición por el Museo Argentino Rosa Galisteo. Y el cuadro de la izquierda es Naturaleza viva, que corresponde a una serie de cuadros que la autora pintó reflejando la naturaleza. Probablemente lo pintó en Chile. Y aquí vemos 2 flores, vemos una estrella de mar, en otros pinta caracolas, algas, en fin. Esto es lo de esta autora. Ahora vamos con María Teresa León. María Teresa León Goyri nació en Logroño el 31 de octubre de 1903 en una familia de la clase alta burguesa. Su padre era coronel y su madre era de buena familia. Tuvo un hermano y su infancia transcurrió con muchos cambios de domicilio debido a los traslados del padre. Entre sus lecturas se encontraban Diderot, Dumas, Víctor Hugo y Galdós. Su tía María Goyri, prima de su madre, estaba casada con Ramón Menéndez Pidal. En su etapa escolar se la expulsó del Colegio del Sagrado Corazón por leer libros prohibidos. La familia se traslada a Burgos y posteriormente a Barcelona, donde se la presenta en sociedad, llegando a bailar con el mismísimo rey Alfonso XIII. A los 17 años se casa en Barcelona con Gonzalo de Sebastián, con el que tendrá a 2 hijos. Al morir su padre, se separa del marido, y éste se traslada a Burgos con su primer hijo, Gonzalo, el cual enferma, y entonces Teresa decide volver con su marido. En 1925 nace su segundo hijo, Enrique, pero a los 3 años decide separarse definitivamente de él. Los hijos se quedarán con su padre. Llega a Madrid y se instala en casa de sus tíos Menéndez Pidal y entra en contacto con la generación del 27. Acude al Liceo Club, ya que su tía María Goyri es socia fundadora. Y en el año 1930 conoce a Rafael Alberti, quien será su gran amor, y este deja plantada a Maruja Mayo, su pareja de entonces. La pareja empieza a colaborar en sus proyectos, publicando ella el libro La Bella del Mar Amor, cuentos castellanos, y ayudó a Alberti con su obra de teatro El hombre deshabitado.
Viajan por Francia, Dinamarca, Bélgica, Noruega y Alemania, donde coinciden allí con Rosa Chacel, entablando una buena amistad. En 1933, el matrimonio regresa a España y María Teresa obtiene el divorcio de su marido y se casa con Rafael. Las ideas revolucionarias de ambos los llevan a participar en el primer Congreso de Escritores Soviéticos en la Unión Soviética. Y al estallar la guerra civil, el Partido Comunista les recomienda que no vuelvan a España. En 1940 embarcan para Argentina, donde nacerá su hija Aitana y donde residirán durante 23 años. Comienza un largo exilio que durará varios años y en el que publica más de 18 obras de todo género. En 1963 regresan a Europa y se establecen en Roma, donde permanecerán hasta su vuelta a España el 27 de abril de 1977, pero ya padecía el mal de Alzheimer y se la ingresó en una residencia en Majadahonda, donde falleció en 1988. Una anécdota de ella que cuentan que era un poco autoritaria, bueno, mandona, digamos, y que Dámaso Alonso le dijo un día a Alberti: tú te creíste que te casabas con doña Jimena y te has casado con el Cid Campeador. Bueno, y ahora un poema muy cortito, que lo tienen aquí puesto. Amor. Amor, ¿dónde te escondes entre las sombras? En los atardeceres dorados, en los suspiros que se escapan al viento, en la incertidumbre de un beso robado. Aquí tienen varios libros de María Teresa León. Bueno, y ahora pasamos a María Zambrano Alarcón. Gran filósofa y ensayista. Nace en Málaga en 1904, siendo la primera hija de un matrimonio de maestros. La madre se traslada a Madrid al obtener una plaza de maestra, y con ella María unos años después. Asiste a la escuela de su madre, donde empieza su formación hasta el año 1909, año en que su padre se traslada a Segovia al ser nombrado director del Colegio San Esteban. En el año 1911 nace su hermana Araceli, parte importante de su vida, y en 1915 comienza el bachillerato en el Instituto de Segovia y comienza a leer a Unamuno, Platón, Dante, y cuando llega a Segovia Antonio Machado, este inicia una buena amistad con el padre de María, y ésta queda admirada de su obra. En 1917 conoce a su primo, Miguel Pizarro Zambrano, iniciando una relación amorosa un par de años más tarde, relación que su padre no aprueba. Al terminar sus estudios empieza filosofía y en 1926 se matricula para el doctorado. Tiene como profesores a Xavier Zubiri y a Bartolomé Cosío y conoce a Ortega y Gasset, quien se convertirá en su maestro y quien la invita a participar en las tertulias de la revista de Occidente, donde conoce a Maruja Mayo, Concha Méndez y a Rosa Chacel, con quien mantendrá una correspondencia epistolar. El 14 de septiembre de 1936 contrae matrimonio con Antonio Rodríguez Aldave y viaja a Chile con su marido, ya que éste está destinado como secretario de una embajada. Allí publica Los intelectuales en el drama de España y una antología de García Lorca. Al estallar la guerra civil, Alfonso se alista en el ejército y María marcha a Valencia y participa como ponente en el congreso que organiza María Teresa León. A principios del 38 se traslada con su familia a vivir a Barcelona, pero en el 39 se tiene que exiliar a Francia,
donde años más tarde su madre es detenida por la Gestapo y torturada, falleciendo su madre en 1946. Al año siguiente, María se separa de su marido y se marcha a Cuba, donde imparte un curso sobre Ortega y Gasset y varias conferencias. Va acompañada de su hermana y ya no se separarán. Viajan por distintos países de Latinoamérica y se acaba instalando en Roma y posteriormente en Ginebra, donde fallece su hermana Araceli en 1972. En el 84 finaliza su exilio, a los 80 años, habiendo publicado más de una decena de libros y cientos de artículos. Entre sus libros se encuentran Horizonte del liberalismo, El hombre y lo divino, y La tumba de Antígona. Fallece en Madrid en 1991, habiendo sido investida doctor honoris causa por la Universidad de Málaga en 1987. Entre los galardones recibidos se encuentran el Premio Príncipe de Asturias en 1981 y el Premio Cervantes en 1988. A finales de 2011 comenzó la publicación de sus obras completas, recopilando sus libros y artículos y formando un total de 8 volúmenes. Ahora veremos a Josefina de la Torre Millares. Quizá algunos la recuerden por haberla visto en televisión en algún Estudio 1 que ha participado. Esta escritora nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1907, siendo la menor de 6 hermanos y de una familia importante de la isla, ya que su abuelo materno había sido historiador y músico, y su primo Néstor de la Torre, cantante de ópera. Fue poeta, novelista, cantante, actriz de cine, de radio y televisión, dobladora de películas, adaptadora de guiones, traductora y empresaria. O sea que fue una señora con muchísimas cosas. Publicó su primer poema a los 12 años y pronto se desarrolló su vocación de actriz. Con su hermano Claudio funda un pequeño teatro de cámara y en 1927 fija su residencia en Madrid junto con su hermano, a quien ya había acompañado en 1924 a recoger el Premio Nacional de Literatura. Se relaciona con los poetas del momento, Salinas, Juan Chabás, Dalí y Buñuel, a la vez que sigue con sus estudios de canto. Conoce a Lorca y Alberti. Pedro Salinas le prologa su primer libro de versos, Versos y estampas, que es acogido con buena crítica. Acude al Liceo Club, donde conoce a Ernestina de Champursin y a Concha Méndez. En 1930 aparece su segundo libro, Poemas de la Isla, y participa como cantante en numerosos conciertos, tanto como solista como intérprete de violín y piano. En 1936 ingresa en la Compañía de Zarzuelas del maestro Sorozábal y en la Orquesta Sinfónica de Madrid como solista. Aparece en el libro de Gerardo Diego, Antología de la Poesía Española, junto a Ernestina de Champursin. Hay que decir que son las 2 únicas mujeres que aparecen en el libro de Gerardo Diego. Hizo cine y se trasladó con su hermano Claudio a París, donde conoce a Buñuel, con el que inicia un noviazgo, pero que no llegó a buen puerto. Trabaja como ayudante de producción en la Paramount y al estallar la guerra civil vuelve a Las Palmas y con su hermano Claudio y su cuñada Mercedes Ballesteros crea una editorial, La Novela Ideal para relatos breves. A finales de 1953 se reencuentra con un antiguo admirador, Braulio Pérez Hernández, un pianista de gran talento con el que al año contrae matrimonio, pero resultó ser un fracaso ya que él era alcohólico. En 1955 conoce al actor Ramón Corroto, que era 23 años más joven que ella, e inicia una relación amorosa con el que contrae posteriormente matrimonio al fallecer su marido.
Esta relación la llevará a ser actriz de cine y de teatro. Ambos forman en el 63 una compañía teatral, pero duró poco tiempo. Trabajó en las compañías de Vicente Parra, Amparo Soler Real y Nuria Esper. No abandonó nunca la poesía, publicando sonetos en revistas, y en el 68 publica su tercer poemario, Marzo Incompleto, aunque siguió trabajando para televisión. En 1980 fallece su marido, dejándola desconsolada, y entonces vuelve a la escritura. En el 89 publica su último libro, Medida del tiempo, que se abre con una cita de Luis Rosales. La palabra es el alma de la memoria. La última parte de este libro está formada por 10 poemas dedicados a Ramón Corroto, y su última aparición fue en 1983. Falleció en Madrid en el año 2002, a los 93 años de edad, y tuvo de premio la Gran Cruz de la Orden de Islas Canarias. Voy a leerles un poema de Josefina de la Torre, titulado Llevabas. Llevabas en los pies arena blanca de una playa desconocida. Por eso, cuando a mí llegaste, no sentí tus pisadas. Llevabas en la voz desnuda un compás de espera. Por eso, cuando me hablaste, no pude medir tu voz. Llevabas en las manos abiertas espuma blanca de aquel mar. Por eso, de tu bienvenida, no pude conservar la huella. Todo tú venías en mi busca y no pude reconocerte. Arena blanca, compás de espera, espuma blanca, inquieto sueño de la verde orilla rizado de preguntas. Estos son algunos libros de la autora que he citado antes. Y ahora pasamos a Carmen Conde Avellán. Carmen Conde nació en Cartagena en 1907 de una familia acomodada, pero en el año 1915 la familia se tuvo que desplazar a Melilla por la pérdida de los negocios del padre. Allí estuvo hasta 1920, que regresó la familia a Cartagena. 4 años más tarde empezó a publicar en la prensa local. Conoce al poeta Antonio Oliver Belmás, con el que se acabaría casando, y empieza una amplia correspondencia epistolar con Ernestina de Champussin desde enero de 1928 a 1930. Esto fue muy intensivo, aunque la relación epistolar duraría toda la vida. En 1929 publica su primer libro, Brocal, libro de poemas en prosa de tema amoroso. Y en el 34 publica su segunda obra, Júbilos, y en el 36 conoce a Amanda Junquera, persona de gran influencia en su vida y en su obra. Esta era la esposa del catedrático de Historia de España, Cayetano Alcázar Molina, y ambas comienzan una relación. En los años 40 se enfrenta a una etapa de clandestinidad, adoptando varios heterónimos, y en 1941 se instala junto a Amanda en un inmueble propiedad de Vicente Aleixandre, quien vivía en la planta baja. Aquí, como anécdota, yo le pregunté al poeta Javier Lostalé, que visitaba con frecuencia a Vicente Aleixandre, que qué decía Vicente Aleixandre de sus vecinas de arriba, y me contestó pues que no le gustaba nada porque eran muy ruidosas, que organizaban muchas fiestas. He de decir que invité al poeta a venir a esta sesión, pero me dijo que no podía porque hoy a la misma hora estaba en el Ateneo en otro compromiso. Cuando el marido de Amanda fue nombrado director general de enseñanza universitaria, esta escritora tuvo acceso a Radio Nacional para participar semanalmente en lecturas de leyendas y cuentos y a publicar artículos.
A partir de este momento, su nombre empezó a sonar con fuerza en el panorama literario y fue invitada por universidades y ateneos a participar en charlas literarias. Realizó numerosos viajes y obtuvo en 1967 el Premio Nacional de Literatura por su obra completa, de 1929 a 1966. Pero no sería justo hablar de Carmen Conde sin citar a Eulalia Ruiz de Clavijo, primera mujer procuradora de España y cuya amistad con Antonio Oliver la llevó a conocer a la poeta. Eulalia compró una finca en Navacerrada en 1960, a la que puso de nombre Brocal, como el primer libro de Carmen, y allí esta autora pasaba los veranos junto a Amanda Junquera y su anfitriona. He de decir que yo siempre creí que esta era la casa de Carmen, pero habiéndome presentado a un concurso de relatos que organizó la asociación de Giovanna Calderón, aquí presente, que era mujeres famosas en su lugar de veraneo, pues dije yo, pues me voy a acercar a la casa de Carmen Conde a ver quién vive ahí y quiénes están, si está cerrada, si no. Y entonces en ese momento vi que llegaba un matrimonio joven con su hijo de como unos 15 años y me sacó de mi error. Dice, pero si esta casa nunca ha sido de Carmen Conde, ha sido siempre de Eulalia Ruiz de Clavijo. Digo, ¿puedo hacer algunas fotos? Y muy amablemente me dijeron que sí. Y pasé al salón donde había un cuadro de Carmen Conde. Ahí está el pozo, el brocal del pozo, y esta es la casa de la familia Ruiz de Clavijo, donde pasaba los veranos Carmen Conde junto a Amanda Junquera y su anfitriona. No sé si estarán en la sala, yo les he invitado y agradezco la amabilidad que tuvieron conmigo. En 1978, Carmen es elegida miembro de la Real Academia Española, ocupando el sillón K, siendo la primera mujer en ocupar un sillón en esta institución. Su discurso de ingreso versó sobre poesía ante el tiempo y la inmortalidad, siendo contestada por Guillermo Díaz Plaja. A lo largo de los años publicó tanto teatro, novela, poesía y guiones de radio y televisión, y realizó numerosos viajes por España y por Hispanoamérica, acompañada por su amiga Eulalia. A partir del fallecimiento de Amanda, comienza su deterioro. En 1986 fallece Amanda y empieza a manifestar una cierta demencia. Ingresó en una residencia de Majadahonda en 1992, falleciendo en 1996. Hay una placa en la calle Ferraz 67, donde vivió Carmen Conde del año 49 a 1992. Y ahora les voy a recitar un poema de Carmen Conde, titulado En la tierra de nadie. En la tierra de nadie, sobre el polvo que pisan los que van y los que vienen, he plantado mi tienda sin amparo y contemplo si van como si vuelven. Unos dicen que soy de los que van, aunque estoy descansando del camino. Otros saben que vuelvo, aunque me calle, y mi ruta más cierta yo no digo. Intenté demostrar que a donde voy es a mí, solo a mí para tenerme, y sonríen al oír porque ellos todos son la gente que va, pero que vuelve. Escuchadme una vez, ya no me importan los caminos de aquí que tanto valen, porque anduve una vez, ya me he parado para hincarme en la tierra que es de nadie. Ahora, otra poeta que he escogido es Margarita de Pedroso y Esturza. De esta poeta no me voy a extender mucho, porque hay que recordar la magnífica conferencia impartida en esta Real Sociedad y de la que aporto algunas pinceladas.
Margarita de Pedroso y Esturza nació en Bruselas el 1 de marzo de 1911. Fue una escritora, poeta, ensayista, periodista y mecenas española. Era hija de la princesa rumana María Esturza y del diplomático Luis de Pedroso y Madán, conde de San Esteban de Cañongo, título nobiliario que ostentaría Margarita, además del de condesa de Madán. Su primera infancia transcurrió en París, hasta que en la década de 1920 sus padres se instalan en Madrid. Políglota, asistió a la Facultad de Filosofía de la Universidad de San Bernardo, con una señorita de compañía, como sucedía entonces con las jóvenes solteras, y recibió clases de los pintores Vázquez Díaz y Timoteo Pérez Rubio. Sin embargo, se decidió por la literatura, orientada por Rosa Chacel. En estos años la conoce Juan Ramón Jiménez, que sintió por ella una debilidad amorosa, estableciéndose una relación platónica que se estrechó tras la muerte de la madre de Margarita. Juan Ramón escribió un poema retratando a Margarita, titulado Ensimismamiento primaveral, que no apareció en el libro Españoles de Tres Mundos, aunque sí en la versión definitiva de Ricardo Gullón en 1969. No apareció debido a un altercado entre los dos en el que Margarita quemó el poema original. El padre puso el grito en el cielo con esta relación y poco a poco se fue alejando al trasladarse Margarita a Oxford y Juan Ramón Jiménez a los Estados Unidos. En Madrid y durante los años 30, Margarita de Pedroso se relacionó con el grupo de artistas próximos a José Antonio Primo de Rivera hasta el estallido de la Guerra Civil. Tras el saqueo de su casa, la familia huyó a París y de ahí a Burgos. En esta ciudad ejerció como enfermera de guerra en el hospital local y trabajó en la Editora Nacional hasta que en 1939 abandonó España para ir a Polonia, acompañando a su padre como diplomático. En el 48 viajó a Argentina y Chile, donde publicó algunos de sus libros, y después a Italia, donde vivió 2 décadas antes de regresar definitivamente a España y donde habitó hasta su fallecimiento, instalándose en Brihuega. Aquí tienen los libros. Su único libro de poemas, titulado Rosas, refleja su idilio platónico con Juan Ramón Jiménez. En 1945 publicó un libro de cuentos, Cabeza Pájaros y la Infanta, que deslumbra a André Gide, quien se encarga de la edición francesa. Y en 1951 publica otro libro titulado El volcán y el potro de Coupé. Brihuega le debe mucho a Margarita de Pedroso, ya que se instaló allí a su regreso a España. Contribuyó a rehabilitar la ciudad histórica con su empeño y creó una asociación de amigos de Brihuega con la infanta doña Pilar como presidenta de honor. Por eso el municipio le dedicó una calle. Su casa pasó a ser dominio del escritor y periodista Manuel Leguineche, y en el 88 le diagnostican un tumor cerebral y fallece el 17 de enero de 1989. Bueno, esta es una foto de Brihuega de una excursión que hicimos allí. Y ahora vamos a pasar a Pilar de Valderrama Alday. Esta autora fue de las primeras mujeres de la generación del 27 que yo conocí, debido a mi admiración por Antonio Machado. Yo había leído los versos dedicados a Guiomar y yo decía, ¿quién será esta Guiomar? Y la vida de esta poeta nos la va a relatar en una conferencia aquí en esta Real Sociedad su nieta, Alicia Viladomat. Estaba prevista que se hubiera dado antes del verano, pero un apagón inoportuno nos hizo aplazar la conferencia.
yo la iba a presentar y, bueno, falló y yo me llevé un susto y un disgusto tremendo, pero bueno, ya se hará aquí la conferencia. Conocí a Alicia Viladomar en el Instituto Cervantes y ella me invitó a la presentación de su libro Pilar de Valderrama, Memorias de un gran secreto. Esta presentación se hizo en Segovia, en el museo, en la Casa Museo de Antonio Machado, precisamente el día del aniversario de su nacimiento. De Pilar de Valderrama daré unas breves pinceladas y les diré que el nombre de Guiomar se comenta que era por la admiración que ambos sentían por Jorge Manrique, cuya mujer se llamaba Guiomar de Castañeda, y era la hermana menor de su madrastra. El primer libro de Pilar fue Las piedras de Oret, que fue editado en 1923, y el dibujo de la portada que ven ahí lo realizó su cuñado Victorio Macho. Fue socia del Liceo Club, donde coincide con Zenobia Camprubí, la mujer de Juan Ramón Jiménez, y con muchas escritoras como Carmen Conde, Ernestina de Champursin y otras. A finales de 1927 publica su segundo libro, Huerto Cerrado, con la editorial de Caro Reggio, casado con la hermana de Pío Baroja. Libro que tuvo muy buenas críticas y uno de sus ejemplares se lo envía a Antonio Machado, pero sin obtener respuesta. No ha de ser hasta el año 1928, en Segovia, cuando conoce a Machado, 17 años mayor que ella, e inician una relación de profunda amistad. En 1930 publica su libro Esencias, con la misma editorial, y es nombrada miembro correspondiente de la Real Academia Hispanoamérica de Cádiz. En 1943 publica Holocausto, dedicado a su hijo fallecido, y fallece en Madrid el 15 de octubre de 1979. Ahora voy a leerles un poema de Pilar de Valderrama, que me encanta, que es un poema que dice, dedicado de Guiomar a Machado. Se titula Aquella soy. Aquella soy que un doloroso azar destinó para ser tu amor postrero, la musa de tu nuevo cancionero. En sueños, siempre tú, Guiomar, Guiomar. Sin pretenderlo me llegaste a amar, con esa fuerza de un amor primero, pero más del encanto prisionero conseguiste ese amor idealizar. Tú anhelaste quedar para la historia, solo como poeta de una diosa, que fue a un tiempo tu gozo y tu tormento. Pero firme en la cumbre de la gloria, tu nombre está como la roca airosa, que no la hunde el mar ni la derriba el viento. Y ahora llegamos a otra poeta, Ernestina de Champursin y Morán de Loredo. Es una poeta desconocida para muchos, pero una de las voces literarias más importantes de la poesía española, con más de 20 libros publicados y una extensa lista de poemas que figuraron en prestigiosas revistas. Gerardo Diego la incluyó, como he dicho antes, junto a Josefina de la Torre, en su antología de la poesía española, publicada en 1934. Yo no me podía imaginar que cuando me entregó mi hijo un libro de poemas de Ernestina de Champursin, despertando mi curiosidad por esta poeta, que más tarde conocería a su familia en esta Real Sociedad, ya que el vicepresidente primero, don Jaime Lamo de Espinosa, es sobrino carnal de ella. Ernestina nace en Vitoria en 1905, en una familia tradicional y aristocrática. Su padre era Antonio Michel de Champursin, barón de Champursin, cuyos ascendientes venían de la Provenza francesa. Y su madre, Ernestina Morán de Loredo, era de Montevideo. Recibió una buena educación y a los 10 años se traslada con su familia a Madrid,
donde se matricula en el Colegio Sagrado Corazón, aunque luego se examinará de bachillerato en el Instituto Cardenal Cisneros. Hablaba perfectamente y escribía en francés y en inglés. Aquí tenemos a Ernestina con su familia, su madre, su hermano Jaime y sus hermanas Adolfina y María Luisa. Aquí tenemos dos fotos juveniles de Ernestina. En el ambiente cultural de su familia lee a Víctor Hugo, Lamartine, Verlaine y a San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. Más tarde emprenderá la lectura de Valle Inclán, Rubén Darío y sobre todo a Juan Ramón Jiménez, de gran influencia en su vida, ya que lo consideró su maestro. En el año 1926 publica su primera obra, En silencio, costeada por su padre, a quien le dedica el libro, y que tuvo muy buena acogida por la crítica, ya que se lo envía a Juan Ramón Jiménez, el cual la contesta en términos elogiosos y con el que tendría una gran amistad, así como con su mujer. Sin embargo, le presenta Juan Ramón Jiménez a Carmen, le pone en contacto con Carmen Conde, surgiendo una gran amistad entre ambas mujeres. En el año 1926 se inaugura el Liceo Club Femenino, siendo Zenobia Camprubí, la mujer de Juan Ramón, una de sus fundadoras y la que probablemente invitó a Ernestina a asistir. El Liceum se inaugura en España siguiendo el ejemplo de otras ciudades europeas, y aunque su familia no la dejó ser socia, ella asistía regularmente a las conferencias que allí se impartían. Hay que decir que si bien al comienzo el Liceum, el número de socias era de 150, al llegar el año 36, su número era de casi 600 socias. Como dato curioso, el primer acto público del Liceum, al poco tiempo de su inauguración, fue la exposición de cuadros de María y Elena Sorolla, hijas del pintor, obteniendo dicha exposición muy buenas críticas. He de decir que he invitado a su bisnieta Blanca Pons Sorolla, pero esta está muy atareada con el catálogo que está realizando de su bisabuelo, que creo que va a constar de 4 tomos. El club se organizó en 7 secciones, perteneciendo Ernestina a la de literatura, por donde pasaron la mayoría de los intelectuales del momento. Participó en el año 1928 en el certamen poético del club, en el que también estuvo Carmen Conde, y tuvo oportunidad de conocer a Josefina de la Torre. En el año 1928 publica su segunda obra, Ahora, y se la dedica a Juan Ramón. A finales de este año, la poeta se estrena como autora de teatro con una obra breve titulada Fábrica de estrellas para un público infantil. A finales del 29, Ernestina estaba volcada con las actividades del Liceum, donde alternaba con todas las autoras cuya vida he citado anteriormente. También hizo amistad con Pilar Álvarez de Sotomayor, hija del pintor que fue director del Museo del Prado, lugar al que Ernestina acudía con frecuencia. Hay que decir que Álvarez de Sotomayor fue el encargado de traer a España los cuadros del Museo del Prado que se habían depositado en Suiza durante la Guerra Civil. En el Liceum, ella invitó a recitar a Rafael Alberti, y este impartió una conferencia titulada Palomita y Galápago, y apareció vestido de payaso con una paloma y un galápago, siendo criticado por todos los asistentes. También invitó al poeta Luis Cernuda, con quien había tenido una relación sentimental años antes, y también invitó a Unamuno. Tuvo ocasión de conocer a Alfonsina Storni gracias a la conferencia sobre mujeres uruguayas y con la que trabó amistad más adelante. Contribuyó a causas sociales, como en la Casa del Niño, donde se daba amparo a los más pequeños, a los necesitados, hijos de obreras, y se daba educación a las madres.
En el año 1930, la poeta conoce a Juan José Domenchina, 7 años mayor que ella, que se convertiría en su marido. Este nació en 1898, año famoso de tantos poetas, año que nacerían, como he citado antes, coinciden el nacimiento de varios poetas. Este era de buena familia, pero la muerte prematura del padre le hizo abandonar los estudios para seguir su vocación literaria. Desde el año 1923 era amigo de Manuel Azaña, quien le llegó a nombrar su secretario personal desde 1931 a 1935. El siguiente libro de Ernestina, La voz en el viento, en 1931, expresa su rebeldía frente al ambiente conservador de su alrededor, al que le siguen La ardilla y la rosa. Su noviazgo con Domenchina tuvo influencia en sus ideas políticas y se declara republicana frente a su familia, que era conservadora y monárquica. Debido a su trayectoria literaria, se organizó en el Lyceum Club un homenaje a nuestra poeta, donde estuvieron 33 personalidades, entre las que se encontraban Josefina de la Torre, María de Maeztu, María Baeza y muchos otros. Y los escritores que no pudieron asistir mandaron un testimonio de adhesión, como Manuel Machado, Carmen Conde y otros muchos. Al estallar la guerra civil, Ernestina y Juan José, aquí tenemos a Juan José, contraen matrimonio el 6 de noviembre de 1936 y ella se marcha a vivir con la familia de su marido. Ante la situación de peligro que corrían, tuvieron que marcharse a Valencia y posteriormente a Barcelona. De allí se trasladan a Toulouse y desde Francia embarcan para México, haciendo escala en Cuba. Por fin se instalan en México, Distrito Federal, donde son recibidos y acompañados a instalarse. La vida en el exilio no fue fácil para la poeta. Tuvo que ponerse a trabajar, realizando traducciones gracias a sus conocimientos de idiomas. Con ellos vivía la familia de Juan José, su madre, su hermana y sus 2 sobrinos. En 1947 tuvo Ernestina una crisis espiritual que la llevó a casarse por la Iglesia y un acercamiento al Opus Dei, institución a la que perteneció desde 1952. En el año 47 se hizo fundadora de la Asociación de Personal Técnico para Conferencias Internacionales de la UNESCO. Este trabajo le permitió viajar a Estados Unidos entre 1948 y 1950 y pasar unos días con Juan Ramón Jiménez y su mujer. En el 51 viaja a Madrid para visitar a su madre, a la que no veía desde su marcha al exilio, y entrega unos poemas a la colección Adonais, que los publica con el título Presencia Oscuras. En este libro se encuentra un poema Via Crucis, cuyo texto lo utilizó el Papa en una Semana Santa en Roma. Domenchina soñaba, soñaba con volver a España, y así se lo confía en una carta a su amigo Vicente Aleixandre, pero el régimen de Franco no se lo permitió, y en 1959 fallece. A partir de ese momento, la poeta compagina su actividad traductora con la literaria y publica Haikais espirituales en 1967, Cartas cerradas en 1968 y Poemas del ser y del estar en 1972. En ese año se produce su vuelta a España, ya que estando próximo el final del régimen de Franco, su familia la reclama en Madrid, pero el ambiente que encuentra no es el más favorable, siente la soledad. Sus amigos de izquierdas la miraban con recelo por su acercamiento al Opus Dei y los que estaban en el gobierno
consideraban que era republicana y también la miraban, con lo cual se encontraba ella un poco pues en tierra de nadie. Según afirma su sobrino Jaime Damo de Espinosa, su vuelta a España tal vez fuera prematura y quizás se equivocó el momento y el lugar. Si hubiera regresado tras la transición envuelta en el aura de la izquierda, en lugar de hacerlo unos años antes y recubierta del manto de lo espiritual y religioso, sería poeta celebrada y elogiada por unos y otros. He de decir que he tenido conocimiento que este sobrino ayudaba económicamente a Ernestina aquí cuando vino a España, pasándole una asignación mensual. Al final de su vida recibió algunos galardones, aunque no todo el reconocimiento que se merecía. Entre los premios se encuentra el Premio Euskadi de Literatura en Castellano en 1989, el Premio Mujer Progresista en 1992. Fue también candidata al Premio Príncipe de Asturias de las Letras. En el 93 recibió un homenaje en el Ateneo de Madrid y también obtuvo la Medalla al Mérito Artístico del Ayuntamiento de Madrid, otorgada en 1997 y entregada en la Residencia de Estudiantes. Falleció en Madrid a finales de marzo de 1999, a los 95 años. La poesía de Ernestina de Champursin es profunda y ligera, suave y contundente, melodiosa. Los versos de Ernestina son de fácil y agradable lectura, y en ellos supo expresar certeramente la intensa hondura de su alma. El poeta Jaime Siles afirma que Ernestina aúna poesía y modernidad y ve en la inteligente conjunción de ambas el modo de construir su propia personalidad. Ella se declara lectora asidua de los místicos y en una carta a Carmen Conde afirma que el Cantar de los Cantares ha sido su poema favorito. En una entrevista realizada por el poeta Julio Martínez Mesanza, Premio Nacional de Literatura 2017, junto con Nazaret Ekar y Manuel Fontán, la preguntan por los temas principales de su poesía y ella contesta que Dios, la naturaleza, los paisajes y el amor divino y el amor humano. Al hablar de su marido, afirma que el primer libro que él escribió no le gustaba nada, ya que era muy barroco, pero claro, era la moda de entonces, y tuvo mucha amistad con los poetas de la generación del 27, como veremos ahora. ¡Ay, qué me he pasado! Aquí tenemos una dedicatoria de Vicente Aleixandre, a la izquierda. A la derecha vemos que es Jorge Guillén quien la dedica un libro, y aquí una dedicatoria de Rafael Alberti. Ella afirma que aunque tuvo mucha amistad con todos estos poetas, a ella el que le gustaba era Emilio Prados, y asegura que prefiere a Alberti antes que a Lorca. De Juan Ramón Jiménez le define, es su gran amigo, como una especie de compañero de sentimientos y vivencias. Y los estudiosos distinguen 3 etapas en su poesía. Primera etapa, poesía del amor humano, que comprende 4 libros publicados antes de la Guerra Civil. Segunda etapa, ya en el exilio, donde se refleja su carácter espiritual, aunque en los primeros años su producción es escasa debido a que tenía que trabajar. Pasa del amor humano al amor divino. Y tercera etapa, de vuelta a su país, donde debe adaptarse al cambio y a la soledad, ya que vuelve en un momento en que ella es considerada republicana y su poesía es más intimista. Vemos ahí el libro también de Gerardo Diego, donde la incluye. Aquí hay una relación de libros de Ernestina y voy a leerles
de su primer libro titulado El silencio, que tituló Silencio. Se da la circunstancia que cuando mi hijo me regaló el libro, aquí en la Matritense hubo un día que teníamos que leer poemas, algún poema, pero de alguna autora. Y yo elegí el poema de Ernestina, titulado En silencio. O sea que es la segunda vez que leo este poema aquí en la Matritense. En silencio. Era un bello silencio, un silencio divino, vibrante de pensares, tremante de emoción, un silencio muy grave de sentir peregrino, un silencio muy quedo, con dejos de oración. Cállate, no respires ni turbes el silencio, con el ritmo armonioso de un poema de amor. Cállate, que es muy tímido y frágil el silencio. No rompas de este instante el filtro seductor. Cállate y no pienses. A través del espacio cruza fugaz la estrella de una hermosa ilusión. Cállate, ¿no sientes su fulgor de topacio encenderse en mi pecho y herir tu corazón? Cállate, ya sé yo que tus labios murmuran ternuras infinitas, creadas para mí. Cállate, sin hablar 1000 voces las susurran. Cállate, el silencio me acerca más a ti. Y ahora, del libro Presencia del pasado, hay uno titulado Recuerdos, que lo hizo ella pensando en Castilla, un soneto. Te recuerdo con palmeras y un cielo sin celaje, cristal inconmovible de insólita pureza, espejo sin ternura donde apenas tropieza algún árbol reacio a todo vasallaje. Te sueño aquí, despierta, y a través de un follaje que no bebió en tu seno su pródiga belleza. Aquí donde la aurora sin apagarse empieza a tejer nuevamente su luminoso encaje. A estas frondas jugosas me llegan tu desierto, incólume y altivo tu sed inextinguible, la soledad con sol de tu paisaje yerto, y el desdén infinito por la ruta apacible que cierra los umbrales del horizonte abierto a la gracia invasora de algún sueño imposible. Y ya aquí tengo la bibliografía y ya con esto terminamos esta exposición. Muchas gracias. He puesto mi correo por si alguien quiere alguna aclaración o pedirme algo, pues ahí lo tienen. Y la puerta, esta maravillosa puerta de entrada aquí a la Real Sociedad. Muchas gracias, Concha. Muchas gracias, Concha, por esta maravillosa exposición de un grupo de mujeres que muchas de ellas no son lo suficientemente conocidas. Y por favor, acepta este reconocimiento en nombre de la Matritense. Ay, muchas gracias. ¿Qué será? Qué emoción. Y ahora, si tiene usted alguna pregunta que hacerle o algún comentario. Muchas gracias. Bueno, yo quiero darte la enhorabuena por la conferencia interesantísima, preciosa, emocionante. Y como miembro de la familia Ramos Espinosa y Michel de Champurcín, Michel de Champurcín, nos decía nuestra abuela. Y aquí estamos varios
hermanos, que llevamos todos el apellido Champussin, quiero darte las gracias por la magnífica el elogio, el comentario, todo lo que has dicho sobre tía Nina. Tía Nina fue una mujer verdaderamente excepcional, la quisimos todos mucho, la ayudamos todos mucho. Fue una mujer que, como muy bien has contado, quizá vino en un momento un poco antes de tiempo. Si hubiera venido después de la muerte de Franco, hubiera sido la gran poetisa republicana que estaba todavía allí, pero vino justo un poco antes y ni los unos ni los otros le dieron el valor que tenía, que era mucho. Y su obra ha sido y es muy importante. Y en nombre de toda mi familia que estamos aquí, mis hermanos y yo, mi mujer, que además es una gran entusiasta de la Matritense y gran amiga tuya, Carmen Rocamora, en nombre de todos te doy las gracias por tus palabras sobre tía Nina Champussin. Gracias. Muy buenas tardes, Concha. Es un privilegio que esta Real Sociedad Matritense de Amigos del País te tenga, y un privilegio para mí tenerte como amigo, porque me has presentado mis obras, conozco tu obra, eres una persona que además no es que hables de poesía, de mujeres poetas, que tú mismo eres poeta y lo conoces muy bien. No solamente recitas bien poesía, compones poesía, sino que lo relatas muy bien y muy ordenadamente, muy sistemáticamente. Y cuando tú dices algo, da la impresión de que estás relatando una nueva poesía, porque eres fantástica. Muchas gracias, Concha. Muchas gracias. Muchas gracias, querido amigo. Se ve que es un amigo al que conozco desde hace muchos años y precisamente él fue quien me introdujo aquí en la Matritense. Gracias. No, fue al revés. Querida Concha, bueno, enhorabuena. Yo ya te he oído recitar y me pone la carne de gallina. Yo lo que sí quería preguntarte era, estas mujeres, siempre se ha hablado de la generación, el siglo de oro español para los hombres, y esta del 27 era el de plata. Pero yo creo que es la generación de oro de las mujeres poetas. Entonces quería que nos hablases un poquito de todas estas. La residencia de señoritas también la he echado un poquito en falta, porque claro, todas estas cosas que se mezclan son las que logran que estas mujeres puedan escribir cuando un siglo antes no tenían ni acceso a la educación. Entonces, claro, es muy, muy importante, María de Maez, tú todas estas que las empujan y ese ambiente maravilloso. Y luego solo decirte que me he acordado de mi madre, que era muy amiga de Alberti, como tú bien sabes. Un día en casa, de repente le preguntó Polo por qué se llama su hija Aitana. Y dice, porque es la última sierra que viene a Alicante. Entonces no sé si lo sabía. No. Muchas gracias, Giovanna. Realmente sí, tienes razón, pero la conferencia yo la he estructurado así y ya he dicho que cada mujer daba para una conferencia entera. Y claro, no puedo hablar de todo, he hablado del Liceum y, en fin, y las que he seleccionado. Por supuesto que hay muchas más y las del siglo de oro empezaron abriendo camino a las que vinieron después. Así que, sí, eso. El año pasado di la conferencia y ya tuvimos ocasión de ver a otras poetas y escritoras que también surgieron y bueno, en esta etapa he cogido algunas de la generación del 27. Así que gracias. Bueno, pues te doy las gracias, me ha parecido una conferencia magnífica, estupenda.
Y voy a dar las gracias también aquí a la Matritense, porque yo di aquí una conferencia sobre el Liceum Club, precisamente porque yo escribí un libro que se llama Ni locas ni tontas, donde yo relato toda esta historia del Liceum Club y relato pues toda, pues desde María Maeztu, etcétera, pues todas estas mujeres que pasaron por ahí con esas vicisitudes que tuvieron. Y fue gracias a Alejandro y a toda la junta directiva, etcétera, que bueno, pues me invitaron a dar la conferencia, y efectivamente todo lo que cuentas es maravilloso con todas estas mujeres, y hay para escribir, bueno, vamos, ríos y ríos. O sea que muchísimas gracias, enhorabuena, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Un servidor no debe hablar en este colofón, porque ya ha hablado a su hora invitado, maravillosamente tratado en esta aula. A Concha, además, va a congresos internacionales y expone esto a alumnos de universidad que, bueno, les suena a un cuerno quemado lejísimos algunas de estas cosas. Yo he tenido la suerte, si me perdona, de andar en la memoria de muchos de estos nombres, enseñando en México, enseñando en Puerto Rico, enseñando en La Habana, y salen todos estos nombres, no solo el gran León Felipe, etcétera, sino todos estos nombres. Son totalmente desconocidas, como muertas, no sé por qué guerra. Hay que estudiarlo. Hay que estudiarlo. Ella está también descubriendo, en el siglo de oro, mujeres brillantísimas y únicas. Bien, digo esto porque está haciendo una labor magnífica, de profundo. A mí me ha tocado explicar y sistemáticamente a una que admiro sobremanera, que es María Zambrano. Y leyendo a Heidegger, yo me formé en Alemania, sacaba textos de María Zambrano, anteriores a ideas geniales que exponía Martin Heidegger. Bien. Nada más. Ese tal valor, tener una colección de mujeres tan importantes, tan extraordinarias, que además se atrevieron, no digo a romper, sino a seguir sus designios íntimos de su hora, de su forma de pensamiento, de los procesos de modernización a los que a veces España es tan negada o tan incomprensora, y nos sitúa un poco al margen del proceso del avance de la historia a un país tan grande y tan maravilloso, ¿me entiende?, en producción literaria, filosófica, pictórica, artística. Cuando andas por ahí, pues ves estos ocultamientos de la vida española con más perspectiva. Por eso me siento obligado a hablar aquí y felicitar a una persona que levanta del pasado una memoria. Si me perdonan, yo me juré de muchacho estudiante levantar la memoria de Benito Arias Montano, que dominaba 11 lenguas vivas y muertas, y era el gran traductor de la Biblia, como saben, Felipe II, en los talleres de Holanda, y nos dio un tesoro incomparable, de los más grandes que tiene España, que fue la biblioteca del Escorial. Vengo hace unos días de Tesalónica, y allí el griego, etcétera, en bizantino, códices del Escorial, que no son calculables su precio, hermanos de los de la biblioteca escorialense. Montano ha estado enterrado desde el siglo de oro. Los eruditos bien informados piensan que fue el que sacó a su amigo y compañero de pupitre de Alcalá, Luis de León, de la cárcel, tras 8 años en las mazmorras de Valladolid. Montano era un hombre de una humanidad incomparable. Dio ideas básicas para la construcción del monasterio al gran Herrera, el patio de los Reyes, etcétera.
con los reyes del Antiguo Testamento y hacer un templo de Salomón II, son ideas de Montano. Siglos sepultado en lo que es hoy la Universidad de Sevilla. Él se firmaba siempre Montanus. O sea, hay silencios en la vida de España verdaderamente terroríficos. El que tú levantas este silencio, esta losa pesada de piedra o de mármol, pues hay otros muchos, ¿eh? Por eso digo este asunto. Tu labor es magnífica y los aplausos son cortos para tu tarea. Adiós. Bueno. Muchas gracias. Una última pregunta, por favor. Muchas gracias, Octavio. Cuando he dicho antes que eres uno de los hombres más eruditos que conozco, por no decir el más, me he quedado corta. Así que viniendo de ti, te agradezco mucho tus palabras. Bueno, Concha, enhorabuena. Me ha encantado tu conferencia, muy bien expuesta, con mucho orden, denota lo ordenada y lo sistemática que eres y se agradece ese orden a la hora de escuchar. Yo también tuve el honor de hablar de una de tus mujeres, de María Teresa León. Yo di una conferencia también aquí en la Matritense que se llamó María Teresa León, Exilio en carne viva. Yo me fundé en el libro suyo de Memorias de la Melancolía. Ajá. Y de ahí extracté y bueno, pues hice una de ella. Y la verdad, lo que me parece una auténtica pena es que los bachilleres de mi generación no hayamos conocido a estas mujeres, porque no se nos hablaba de ninguna mujer. O sea, llegaba la generación del 27 y todos eran hombres, pero ni una mujer. Gerardo Diego por lo menos sacó a 2, pero es que en el bachiller no conocimos a ninguna. Fue tremendo. Sí, sí. Pero ni el bachiller ni la universidad, porque luego yo hice filosofía y letras y en comunes, que yo soy de la época de los comunes, estudios comunes, en lengua y literatura tampoco te explicaban a estas mujeres, a ninguna mujer, en la facultad de filosofía. O sea, es increíble. Sí, no, que va. No, la filosofía, yo es que no hice filosofía pura, hice los 2 años de comunes y la filosofía que nos daban ahí era Aristóteles y Santo Tomás de Aquino. No pasabas. No. Muchas gracias, Hortensia. Gracias. Muchas gracias. Antes de irnos, quiero recordarles que el día 2 hay una conferencia muy interesante sobre el cuarto centenario de la victoria sobre los holandeses en la batalla de sitio de San Juan en 1625. Y el día 4 hay una visita guiada al Parque del Capricho desde 3 puntos de vista: la duquesa de Osuna, la guerra de la independencia y la guerra civil. Las tres de ellas van a ser glosadas por Manuel Sevilla, que es miembro de la Matritense también. El día 6, si quieren seguirlo por internet, hay un aula de narrativa que dirijo yo y a la que pertenece Concha. Sí. Y ahí tendrían que asistir como oyentes o a través de internet. Pero quiero aprovechar para revelar una faceta que no ha aparecido todavía, que es Concha como narradora. Concha como narradora es una narradora clarísima, excepcional y con un toque de humor muy importante. Pues muchísimas gracias por su presencia y ya saben dónde nos tienen para otra vez.